Cita con la historia. Contra la creencia del siglo XIX de que el hombre gozaba de una omnipotencia parecida a la de Dios, Freud sostuvo la realidad de la naturaleza humana. Según Freud, el psicoanálisis prueba que el hombre tiene menos dominio del que cree sobre sus inconscientes impulsos irracionales y primitivos. Esos impulsos, según Freud, se originan en nuestros primeros años. Al contrario de otros animales, el hombre depende de alguien durante casi un cuarto de su vida. En ese mundo de dependencia, sobre todo en los primeros 5 o 6 años, decía Freud, se forma la personalidad del hombre. Con sus estudios, Freud desarrolló una teoría de la personalidad humana. Esto fue lo que descubrí. Hay el yo que creemos ser, el yo que trata de entenderse con el mundo exterior de la realidad. A ese yo lo llamo el ego. Pero el ego nunca es el amo de nuestro yo, porque constantemente nos persiguen poderosas fuerzas inconscientes interiores. Antes de que el ego se desarrolle, existe el id. Id. Id es todo lo primitivo e infantil que hay dentro de nosotros. Id es el ciego instinto del deseo sexual y la agresión. Al id se opone otra fuerza más. Es lo que llamo el superego. El superego es estricto, nos castiga, nos reprime. Es herencia de la reprensión de nuestros padres y las restricciones que nos impone la sociedad en que nos criamos. Yo descubrí que existen 3 elementos distintos en nuestra personalidad. El ego, que se desempeña en el mundo de la realidad, pero que está constantemente afectado por las exigencias del id y el superego. Freud dice que si no se conocen esas fuerzas ocultas, estaremos condenados a vivir nuestra vida dramatizando constantemente nuestras relaciones infantiles con nuestros padres. La tarea del ego es afrontar el conflicto de las exigencias de la realidad y del id y el superego, conservando su verdadero yo. La lucha entre el id y el superego puede ayudarnos a desarrollarnos y a progresar como individuos, pero solo si reconocemos esa lucha y la comprendemos. Si no logramos comprender esos salvajes demonios que viven en nosotros, seremos esclavos de nuestros impulsos y emociones inconscientes y víctimas de nuestro pasado. Los padres pueden utilizar reconocimientos para enseñar buenos modales en la mesa, premiando formas de comer cada vez más parecidas a las del adulto. Esto parece simple, pero en el procedimiento de moldeamiento, el entrenador recompone los comportamientos existentes esperando y premiando la aproximación a la conducta deseada. Asimismo, en la vida cotidiana recompensamos y moldeamos continuamente el comportamiento de los demás, afirmaba Skinner, pero a menudo no lo hacemos a propósito. A veces recompensamos de manera inconsciente algunos comportamientos que nos molestan. La vida está llena de reforzadores secundarios como el dinero, las buenas calificaciones, un tono de voz agradable, una palabra de elogio, cada uno de los cuales está vinculado a otras recompensas básicas. Por otro lado, el efecto del castigo es el opuesto al del reforzamiento, ya que este incrementa el comportamiento mientras que el primero lo disminuye. Por lo tanto, un castigador es toda consecuencia que reduce la frecuencia de un comportamiento anterior. El castigo físico puede aumentar la agresividad al demostrar que la agresión es una forma de solucionar los problemas. Además, el castigo puede crear miedo. La persona que recibe el castigo puede asociar el miedo no solo con la conducta indeseable sino también a la persona que lo aplica o con el contexto en el que ocurre. The segment you're about to see is taken from an early experiment on learning of aggressive styles of behavior through modeling. Children watched a
a filmed adult perform novel aggressive acts toward a inflated doll, and the physical aggression was accompanied by novel hostile remarks. We later measured how much of this modeled aggression the children had learned just by watching. Now, the measurement of learning of aggression uses simulated targets rather than live ones. For example, to test how well bombardiers have learned bombing strategies, you would use simulated targets rather than require them to bomb San Francisco or New York. The model pummeled the doll with a mallet, flung it in the air, kicked it repeatedly, threw it down and beat it. It was once widely believed that seeing others vent aggression would drain the viewer's aggressive drive. As you can see, exposure to aggressive modeling is hardly cathartic. Exposure to aggressive modeling increased attraction to guns, even though it was never modeled. Guns had less appeal to children who had no exposure to the aggressive modeling. The children also picked up the novel hostile language. The room contained varied play materials, and children could choose to play aggressively or non-aggressively. The children devised new ways of hitting the doll. Now, the object of interest was the novel aggressive acts, not punching the doll. And children in the control group who had no exposure to the aggressive modeling never exhibited the novel forms of aggression. And here's a creative embellishment. A doll becomes a weapon of assault. Él establecía básicamente 5 fases o 5 etapas, las cuales tienen que irse completando una tras otra. Según la teoría de Maslow, esto quiere decir de que no podemos avanzar a la siguiente fase si no hemos completado la anterior. La primera fase la podemos definir
como la fase o las necesidades fisiológicas o básicas. Ahí está la necesidad de comer, de dormir, al final de tener un trabajo. Eso es nada más la primera etapa. La segunda etapa, estamos hablando de las necesidades de seguridad. Y es que al principio, Juan Pérez se conformaba con encontrar cualquier tipo de trabajo. Pero una vez Juan Pérez lo consiguió y llenó su etapa fisiológica o básica de necesidades, ahora necesita una seguridad. Quiere decir que ahora va a buscar tener una estabilidad laboral. Cuando busca una estabilidad laboral, significa que está tratando de cubrir su segunda etapa de las necesidades, precisamente, de seguridad. Luego, eso nos lleva a una tercera etapa. Nos lleva a la etapa, precisamente, de socialización. Quiere decir que ya no basta tener solo un trabajo, ya no basta tener una estabilidad laboral, sino que la socialización es una necesidad que nos lleva a querernos sentir parte de esa organización. La cuarta etapa, o el cuarto tipo de necesidades, es precisamente el reconocimiento. Quiere decir que hay una necesidad nuestra que nos lleve en el día a día, que reconozca nuestro trabajo. Pero en este reconocimiento estamos hablando que sistemáticamente estamos reconociendo la labor y el logro de estas personas. Esto también nos lleva, una vez hemos logrado afianzar esta etapa de reconocimiento en las personas, automáticamente se genera la quinta, y es la autorrealización. La autorrealización, según Maslow, es el punto en el cual tú te sentís feliz, tú te sentís realizado con lo que haces. Tú te levantas cada día de tu vida con la felicidad de ir a hacer lo que a ti te gusta. Esa es la autorrealización. Y hasta entonces, y solo entonces, habrás alcanzado la cúspide de la motivación en tu vida. Fue creada por Carl Rogers y también es conocida como psicoterapia no directiva, y que si se crea un ambiente psicológico apropiado, podrá identificar las metas y los valores que más le convengan para su crecimiento personal.